Buen día, vamos a continuar con el curso. Recordemos que nosotros empezamos ya la nueva sección de orden. Esto nos va a ayudar para ver cómo nosotros podemos darle una relación, una forma de trabajar con los números reales. Entonces, vamos a empezar con un teorema llamado el teorema de transitividad. Entonces, teorema. Es un teorema titulado, se llama la transitividad. Recordemos que implica que un teorema tenga título. Bueno, el que un teorema tenga título implica que, por ejemplo, a la hora de nosotros empezar a redactar un teorema para algún resultado auxiliar, digamos, por ejemplo, si nosotros tenemos una hoja, entonces si, no sé, nos piden algún teorema de ejercicio y empezamos su demostración, imaginemos que queremos nosotros hacer uso de un resultado auxiliar pasado, un resultado, un resultado diferente. Bueno, para este tipo de situaciones, cuando nosotros vamos a escribir en una hoja el teorema auxiliar, ¿no? Vamos a llamarlo teorema estrella, ¿no? Solo se enuncia y en la demostración, pues citamos, ¿no? Por teorema estrella, ya, san, 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 san. Ahora, esto sería en una demostración común. Cuando nosotros tenemos un teorema titulado, simple y sencillamente no tenemos que escribir en qué consiste el teorema, nada más tenemos que escribir su nombre. Es lo bueno. Entonces, en lugar de tener, por ejemplo, ay, estoy haciendo ya el bosquejo sin haber escrito el teorema. Entonces sean A, B y C números reales. Entonces, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Entonces, un teorema titulado va a ser aquel que, por ejemplo, cuando estamos resolviendo una demostración, basta con que nosotros basta con que nosotros simple y sencillamente lo citemos, lo escribamos, ¿no? O sea, si lo vamos a utilizar, pues nada más sería que dijéramos, bueno, por transitividad se sigue tal y se acabó. Entonces, es una propiedad muy importante. Entonces, entonces, vamos a resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, lo que sabemos es que A, B y C son números reales. Hipótesis pedorras, así como teníamos en los conjuntos. Pero, pues si no supiéramos qué son, pues no sabríamos con qué estamos trabajando. Son muy importantes. ¿Qué sabemos? Que A es mayor que B. Recordemos, ¿qué implicaba que un número fuera mayor que otro? Recordemos que nosotros no tenemos una notación de momento para los números, para este significado, ¿estamos de acuerdo? Nosotros no tenemos una forma muy adecuada de trabajar con esto, por lo que hacemos es simple y sencillamente dejarlo en términos de algo que ya hemos construido. Por ejemplo, dejarlo en términos de cosas de campo, ¿no? Como por ejemplo la cerradura, ¿no? Algo que vimos. Entonces, usualmente, pues esto significa que A menos B pertenece a R más. Vamos a dejar todo en términos de elementos de R más porque sabemos cómo sumar, restar, multiplicar, dividir, elementos, ¿no? Más si son reales. Entonces, esto implica esto, ¿no? Si nosotros tenemos B mayor que C, entonces, ¿qué implica? Bueno, esto implica que B menos C pertenece a R más, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que A sea mayor que C. Entonces, dicho de otra manera, nosotros tendríamos que, bueno, no hay que tenerle nunca miedo a meterle mano a la tesis. Entonces, bueno, no sé si ya lo he dicho, pero la tesis es como un motor que está fallando y tú eres un mecánico. Entonces, ¿cómo vas a saber cuál es cómo vas a saber cuál es el
la falla que tiene el motor si simple y sencillamente no le mueves al motor, ¿no? Entonces, para solucionar esas problemáticas, pues hay que nosotros aprender a meter mano. Claro, hay que saber diferenciar entre utilizar lo que queremos demostrar y meter de mano al motor. Entonces, bueno, nosotros tendremos que, si A es mayor que C, entonces A menos C pertenece a R más, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que queremos llegar. Si llegamos a esto, automáticamente habremos probado lo que queremos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos por hipótesis que A es mayor que B. Sabemos que A menos B está en R más. Y sabemos que B es mayor que C. Dicho de otra manera, B menos C está en R más. Entonces, nosotros tenemos dos elementos de R más. Entonces, si tenemos elementos de R más, ¿qué podemos hacer con ellos? Operarlos, ¿no? ¿Y cuál es la propiedad especial que cumple R+? Bueno, la propiedad especial, ¿cuál es el primer axioma de R+? Pues que es cerrado, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, si nosotros sumamos o restamos elementos de R+, pues estos seguirán cayendo en R+, y pues eso es bastante, no sé, es algo que sabemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos que podemos sumar o multiplicar estos dos elementos. ¿Qué es lo que se nos ocurre hacer? Pues bueno, ¿qué tal si lo sumamos, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿cuál entonces A más B menos C en R más? Bueno, esto implicaría que si rompemos paréntesis, bueno, gracias a la cerradura, pues la suma de estos dos elementos cae en R más. ¿Qué pasa si rompemos los paréntesis? Pues esto sería que A menos B más B menos C está en R más. Pero, ¿quién es este? Un cero, ¿no? Entonces esto implicaría que A más 0 menos C está en R más, o dicho de otra manera, cualquier cosa más 0, ¿cuánto es? Esa misma cosa, ¿no? Entonces esto implicaría que A menos C está en R más. Ah, caray, ¿no es lo que queremos? Dicho de otra manera, efectivamente A es mayor que C. Entonces, efectivamente, bueno, saber de meter mano a la tesis implica que nos dice cómo actuar de manera muy simple. Entonces, vamos a redactarlo. Entonces, demostración, está bastante simple, ¿no? Entonces, como A es mayor que B y B es mayor que C, se sigue que, A menos B, B menos C están en R más. Así de simple. Entonces, por la cerradura de R más, ah, por la cerradura de R más, se sigue que A más B más B menos, A más B, A menos B, A menos B más B menos C sigue cayendo en R más. O dicho de otra manera, A menos C está en R más, ¿no? Y ya simple y sencillamente ponemos, por lo tanto, A es mayor que C y el cuadrito. Recordemos que en la demostración ya nosotros no vamos a poner todos los pasos, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Entonces, tenemos ya la demostración de esto. Entonces, nosotros vamos a generar un muy importante, una muy importante propiedad. Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a ver el siguiente teorema. Este teorema se llama doble desigualdad. Entonces, ¿qué nos dice? Sean A y B números reales. Si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, probar que A es igual a B. Esta va a ser la primera técnica que nosotros vamos a generar para probar que dos números son iguales. Dicho de otra manera,
así como nosotros teníamos la forma de probar que dos conjuntos eran iguales, pues nosotros lo vamos a heredar, pero para números. Y me preguntarás, André, ¿pero para qué yo quiero probar que 5 es igual a 5, 3 es igual a 3? Y yo ya lo sé. Bueno, muchas veces los números tienen formas escondidas, ¿estamos de acuerdo? Muchas veces los números no realmente guardan una propiedad, una forma explícita. Entonces, por ejemplo, no lo sé, nosotros sabemos que cualquier integral es un número, ¿no? Cualquier integral eh, definida es un número. Por lo tanto, no sé, imagínate que te piden probar que esta integral es igual a este número alfa, ¿no? Donde ya alfa pues es explícito, ¿no? Pero pues imagínate que la integral está bastante fea, ¿no? Está muy, muy fea. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Lo que tú haces pues es simple y sencillamente probar la doble desigualdad. Si logras probar estas dos, automáticamente habrás probado la igualdad. Es algo como funciona, por ejemplo, el criterio de Cauchy para integrabilidad, me parece, mediante una doble desigualdad. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo tratarlo. Entonces, la doble desigualdad siempre va a ser nuestra primer técnica. Nosotros vamos alrededor del curso a generar dos técnicas para probar que dos números son iguales. Entonces, la segunda tiene que ver con un épsilon. De hecho, ya nos estamos acercando a nuestro primer épsilon. Vamos entonces a ver una observación muy importante. Vamos a ir haciendo nuestro bosquejo. Entonces, este es un teorema también titulado porque es muy importante. Esto se va a utilizar en mucho, mucho, mucho tiempo esto. O sea, siempre en toda la parte de supremo y de ínfimo, pues va a ser muy importante saber cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que sabemos? A ver, nosotros sabemos que hay besos números reales, sabemos que A es menor o igual que B. Entonces, nosotros recordemos que si A es menor o igual que B, entonces B menos A vive en R más unión el cero, ¿estamos de acuerdo? Podríamos pensar en utilizar esta notación como primer pensamiento de ataque. Nosotros tendremos que B es menor o igual que A también. Entonces, A menos B vive en R más unión el cero, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué queremos? Queremos que A sea igual a B. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, nosotros podríamos pensar, bueno, como tenemos A menor o igual que B y B menor o igual que A, pues entonces tenemos B menos A en R más unión el cero, que el cual, pues sí, me parece que también es un conjunto cerrado y tendríamos A menos B en R más unión el cero, ¿no? Entonces podemos multiplicarlos y podemos sumarlos y seguirán cayendo por cerradura. Bueno, imaginemos que sumamos, ¿no? B menos A más A menos B en R más. Claramente esto sigue cayendo, ¿no? Pero ¿quién es este número? B menos B, cero. A menos A, cero. Estamos diciendo que el cero vive en R más unión el cero, algo que es totalmente cierto, pues porque vive aquí, ¿no? Entonces tenemos ahí una problemática, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esta problemática de eh, cómo solucionamos esta problemática de tener nosotros una tautología, ¿no? Porque estamos citando algo que es 100% verdadero. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a revisar. Espero ya tengas tu teoremario, lo estés haciendo. Bueno, checa por favor tu teoremario. En dado caso de que no tengas tu teoremario, por favor considera hacerlo y ve poniendo manos a la obra ahorita que estamos en un inicio, porque después se va a ir complique y complique y complique la situación. Y vamos a poner manos a la obra en el sentido de que, bueno, vamos a ver nosotros qué ocurre o bueno, si tenemos alguna técnica en nuestro teoremario que nos diga, hey, si haces un chanchullo, te digo o te doy mi palabra que los dos números son iguales. Usualmente, no vamos a tener nosotros ninguna, forma, ¿no? Como dije, esta va a ser nuestra primera técnica para probar que dos números son iguales, ¿no? Entonces,
claramente no tendríamos ningún teorema que nos avala cómo probar que dos números son iguales. Entonces, tendríamos ahí que, pues, tendremos falta de información, ¿no? Y la falta de información es un sabor de qué? Pues de la contradicción. Entonces, vamos a proceder por contradicción, vamos a catafixiar y vamos a borrar esto que no nos sirvió para anotar nuestro supuesto de contradicción. Entonces, ¿cuál sería nuestro supuesto de contradicción? Por favor, dímelo. Bueno, yo digo para que lo digas como clase de Dora. Pues que A es diferente de B, ¿estamos de acuerdo? Vamos a ver una observación muy importante. Entonces, cuando nosotros sabemos que podemos tener tres tricotomías, ¿no? Posibles. Para cualquier número tenemos tres. Pero nosotros sabemos que esto es pero sabemos que nosotros podemos encerrar dos de ellas y, por ejemplo, decir que esto es mayor o igual que A. O dicho de otra manera, podríamos encerrar estas dos y decir que esto es menor o igual que este, ¿no? Entonces, podríamos encerrar esas dos. Usualmente las desigualdades estrictas es el tratamiento por casos de dos tricotomías posibles. Entonces, la desigualdad estricta, pues simple y sencillamente es el tratamiento de dos casos posibles tricotómicos, ¿no? Entonces, nota tú, bueno, que si nosotros tenemos, si nosotros tenemos esto, bueno, entonces cualquier desigualdad no estricta tendría la siguiente forma, ¿no? A mayor, estricto o A igual, ¿no? Con un O. Entonces, siempre toda desigualdad no estricta se trabaja por casos, porque tú no tienes la certeza de cuál trabajar. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos de antemano que A es mayor que 0 o que A es igual a 0? Es decir, si de antemano una desigualdad no estricta se trabaja por casos, porque desconoces cuál es la tricotomía del número realmente. O sea, hay dos posibles casos, es lo que está barriendo, pero desconozco cuál realmente sea. Es decir, si tú tienes que es mayor o igual, no puedes decir que es mayor estricto, no puedes pasar de aquí para acá de golpe, o no puedes pasar de aquí para acá, tendrías que trabajarlo mediante casos y hacer unas suposiciones. En este caso, ¿qué pasa si tú ya conoces la tricotomía de antemano? Entonces, si tú tienes que A es mayor estricto, pues tú ya sabes cuál es el caso que se cumple, entonces puedes pasar de aquí para atrás, ¿no? Entonces, tú ya sabes que este es el caso que se cumple, entonces simple y sencillamente puedes pasarlo a una no estricta. Igual si tú tienes que A es igual a 0, si tú tienes una igualdad, lo puedes pasar a una no estricta. ¿Cuál es la moraleja aquí? Si tú tienes una desigualdad no estricta, se tiene que trabajar por casos porque desconoces la tricotomía real del número, pero si tú ya conoces la tricotomía real del número, puedes pasar de una estricta a una no estricta o de una igualdad a una no estricta. Entonces es muy importante conocer esto. Entonces vamos a mover de aquí. Entonces vamos a ver lo siguiente. Nosotros sabemos que A es menor o igual que B. Por lo tanto, tenemos una desigualdad no estricta. ¿Cuáles son los posibles casos? ¿Me los puedes decir? Bueno, A menor que B y A igual a B. Pero ¿qué pasa? Bueno, sucede que el supuesto de contradicción puede afectar en nuestras hipótesis una vez que lo tenemos. Nota tú, nosotros tenemos estos dos casos, pero ¿qué nos dice nuestro supuesto de contradicción? Estos son diferentes. Entonces, por el supuesto de contradicción, este caso no puede ser posible, lo que implica que A es menor que B. Y luego nosotros tenemos que A es menor o igual que B. Perdón, que B es menor o igual que A. Misma rutina aeróbica. Nosotros tendríamos que A es menor que B es menor que A. O que B es igual a A. Dicho de otra manera, por el supuesto de contradicción, otra vez la igualdad no puede ser posible porque sabemos que son diferentes y nuestra hipótesis se cancela de manera que nos queda que B es estrictamente menor que A. Entonces, dicho de otra manera, entonces, ¿qué está ocurriendo? A es menor que B y B es menor que A al mismo tiempo. Y esto es una contradicción. ¿A qué? Pues al análogo de la propiedad de tricotomía que vimos, ¿no?
donde dice que en todo, entre dos números se puede cumplir una y solo una relación de orden. Entonces, es muy importante saber esto. ¿Por qué? Bueno, porque con esto, pues vemos la facilidad de poder tomar las desigualdades no estrictas y ver que dos cosas, que puedes pasar, cuál es el trabajo de las desigualdades no estrictas, que es un trabajo mediante casos, y pues ver que también el supuesto de contradicción pues puede influir o puede modificar las hipótesis que ya tenemos de antemano, ¿no? Claro, o sea, no puede ser que si un número es mayor que cero y el supuesto pues lo hace mayor, no, no, para nada, ¿no? Usualmente pues solo afecta en ciertas partes, como que encamina. Entonces, una vez que nosotros terminamos esto, pues entonces, pues efectivamente concluimos que la contradicción está en el análogo y pues con ello pues probamos que el teorema es verdadero, ¿no? Porque el supuesto, pensar que son diferentes, conlleva una contradicción. Entonces, solo me queda dejarte de tarea de redacción. Y bueno, desearte un excelente día. Te veo, sería todo de mi parte, cambio y fuera.